Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos ven a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma roja, en donde subimos todos estos live a manera de repetición. El día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 5, versículo 21 al 32. Y sí, es el 32 el último versículo de Génesis 5 y nos pasamos a Génesis 6 el día de mañana. Bien, ya era hora, sí, Sonia. Se me pegó la chamarra hoy, Sonia. Bien, entonces, ¿qué dice Génesis capítulo 5, versículo 21 al 32? Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén, tras 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bien, aquí hay algo muy importante que debemos de ver, principalmente el que Enoc menciona: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, mencionan, ¿no? Y pues, ¿qué diferencia hay? La diferencia más grande que puede haber es cuando nos menciona, dice, Lamec, después de que engendró Noé, 595 años engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas personas piensan, es que Enoc, pues sí, todavía no ha muerto, ¿verdad? Porque lo llevó Dios. Bien, en un punto sabemos que así pasó. Pero ¿por qué lo llevó? Ese es el punto más grande. Si yo les pregunto por qué lo llevó, ustedes sabrían por qué exactamente Dios se llevó a Enoc. Ese es el punto más grande que tenemos que saber. Bien, ahora bien, ¿por qué cuando Noé nace, pues como tal, Lamec le llama y empieza a decir: nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo? ¿No? Nosotros conocemos la historia de Noé, el cual es el que pues Dios le habló, y sabemos que él empezó a crear el arca, ¿no? ¿Qué pasó con el arca? El arca pues fue creada para que a los escogidos de Dios, en este caso la familia de Noé, que eran 4, que eran 4 nada más, junto con todos los animales en parejitas, pues sabemos que ellos los animales fueron llamados por Dios, ¿no? Menciona la palabra que Dios los metió, ¿no? Entonces, ¿hubo obra humana ahí? No. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que en ese tiempo donde estaba Noé, si nosotros recapitulamos todo lo que estamos leyendo, no menciona que estaba lloviendo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que no era para todo el mundo. No era para todo el mundo, solo para los que Dios escogió. Dice, el arca de Noé es una fábula, no hay evidencia de ningún tipo de tal cosa haya construido. Exactamente, Yorma. Mira, te voy a explicar. Si nosotros nos vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, nos menciona que un humano normalmente no puede entender las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura, o
podemos decir, no hay evidencia de ningún tipo de que tal cosa haya ocurrido, ¿no? ¿Por qué menciona? No las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces, el arca, yo les pregunto, ¿el arca era un barco enorme? ¿El arca era un barco enorme? ¿A eso se refiere específicamente la palabra? Buen día, Diógenes, buen día. A eso se refiere. Pero no se puede entender las cosas del Espíritu de Dios porque se tiene que discernir espiritualmente. Entonces, todo lo escrito es escrito en manera o en lenguaje. Dice el arca es una simbología. Entonces, ¿con qué te digo esto? Te voy a citar exactamente como dice, te voy a citar exactamente como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y es más, aquí lo tengo para no parafrasear. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Dice, el texto trata de darnos enseñanza tanta cultivar la espiritualidad de aquella generación. Ok. Dice, ¿cuántos animales o especies estuvieron en el arca? De todo tipo, pero estaban en pareja, macho y hembra, ¿no? Y sabemos, bueno, voy a explicar. ¿Por qué menciona que Noé es el que los aliviaría de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos? Si bien toda la humanidad está bajo las obras, aunque haya congregaciones que digan, no estamos bajo las obras, estamos bajo la gracia, pero somos pecadores. Como que hay algo ahí que no cuadra, ¿verdad? ¿Por qué? Sabemos que en 1 Corintios capítulo 15 menciona Primera de Corintios capítulo 15 nos menciona. Ahí se nos menciona qué es el evangelio. Si yo voy con una persona natural y le pregunto qué es el evangelio, me va a decir, pues es que es el amor de Dios, es toda la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? No conoce el evangelio, ¿no? Dice, 90 años me dio mosquitos, segundo problema, toda fauna mundial vivía en su entorno. ¡Caray! Tú lo has dicho. Si es simbología, ¿por qué lo tomas a manera de literalismo? Ese es el punto, Jorman, ¿no? Y nos menciona 1 Corintios capítulo 15 desde el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, mencionan. Luego menciona el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y aquí nos recita el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si bien sabemos qué dijo nuestro Señor Jesucristo, vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar en qué versículo y en qué capítulo nos lo dice. Bien, nos lo dice en Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice, vos se clasifica que... Ahorita voy a leer los comentarios, tranquilos, no se preocupe. Menciona Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, menciona. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Cumplió todo lo que estaba en la ley de Moisés, todo lo que hablaron los profetas y los salmos, menciona, ¿no? Pero ¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿No? Nos dice lo que está escrito en los 10 mandamientos. No nos dice lo que está escrito en los 10 mandamientos. Si bien sabemos que los 10 mandamientos es fundamental, pero es el resumen de la ley. Entonces, ¿la ley qué es? La ley de Moisés son 613
13 mandamientos, decretos, preceptos y de cosas que debes de hacer. Leemos algunos de la ley de Moisés. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? A ver, ¿dónde? Aquí. Me parece que empieza a partir de Levítico o Éxodo. Dice Éxodo 31. Vamos a buscar qué nos dice. Ok. Ok. Bueno, aquí nos habla de eso, el reposo, ¿no? Que eso lo podemos explicar, ¿no? Dice, ¿quién escribió el Éxodo? Lo escribió Moisés. Lo escribió Moisés, llamado el Pentateuco, ¿no? En tres grupos del Evangelio, Epístola, Apocalipsis. Sí, pero recuerda que el Evangelio es uno, solo que está transmitido en 4 puntos, ¿no? Y se habla de los 4 evangelios cuando es el mismo, como tal. ¿Pero por qué se habla de 4? Porque está explicado como hijo, como siervo, como rey y como Dios. No sé si las han leído, pero... ¡Ah, la máquina! Bien, todavía no encuentro, mira. Vamos a ver en dónde está. Vamos a buscarlo explícitamente. Aquí está. Lo he encontrado. Aquí está. ¿Cuál decimos? Hay tantos. Bueno, nos vamos a Levítico 19:31. ¿Qué nos dice? Ahí está el inglés, lo tengo que traducir. Permítanme un momento. Ahí está. Dice: y el Señor habló a Moisés diciendo, hablando a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Todo hombre temerá a su madre y a su padre y guardarás mi sábado. Bueno, ¿esto qué? Vamos a buscar desde la Reina Valera. ¿Cuál es? Éxodo que les dije. Levítico 19. Ok. 19. Vamos a buscarlo a través de donde lo estamos leyendo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre y mis días de reposo. Sabemos por qué ahí en ese lugar donde yo estaba decía los sábados. ¿Por qué? Porque piensan que el día de reposo es un sábado, por cuanto el día de reposo se le llama Shabbat, ¿no? Ok, bien, entonces, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Jehová, vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comida el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada con su pueblo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver uno, ¿no? Yo no sabía eso de los evangelios en distintos puntos. Sí, exactamente, Sonia, es un solo evangelio, pero está transmitido en 4 puntos. Y por eso es que menciona la palabra más adelante, si no me equivoco en Apocalipsis, que menciona los 4 seres vivientes. ¿Por qué? Porque está hablando de los 4 evangelios, que bien está hablado en distintos puntos, pero es uno mismo. Los 4 son uno mismo, ¿no? Entonces, hablemos sobre este, ¿no? Bueno, dice Dios que cuando ofrecieran sacrificio, que ese mismo día lo podían comer, ¿no? Que menciona que el día siguiente y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego, ¿no?
Y si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto, ¿no? Y quien lo comiese lo marca como un delito por cuanto profanó lo santo de Jehová. Bien, entonces, digamos, una situación, hay personas, no hablemos de una persona como tal, hay personas las cuales están en situación de mucha escasez, ¿no? Podemos conocerlos a través del Medio Oriente, también aquí, ¿no? En la TAM, hay personas que pasan mucha escasez. Pero ¿qué pasa? Esa persona no tiene cómo sustentarse día a día. Como, si no mal recuerdo, está como Cuba, Venezuela, ¿no? Que son situaciones muy complicadas para sustentar alimento día tras día, ¿no? Entonces, hablando pues solo dos, ¿no? Aquí también en mi país existe, nada más que allá es en manera. Entonces, una persona solo pudo, con el esfuerzo de su semana y no habiendo comiendo 5 días, se esforzó para que pudiese comprar alimento para un día, ¿no? Compró alimento y dijo esa persona, yo voy a comer un tercio de mi comida para que me ajuste durante 3 días y así yo no tenga hambre los 3 días, ¿no? Sabemos que va a pasar hambre 100%, pero va a consumir en esos 3 días, ¿no? Divididos. ¿Qué pasa? Digamos, ¿no? Gracias Dios porque me has dado el alimento, que eso y el otro, ¿no? Lo agradece, ¿no? Le da gracias a Dios. Pero si esa persona guarda su comida, si estuviese bajo los 613 mandamientos, ¿qué pasaría? Ya sería un prófano si guardare su alimento y no lo comiese todo en ese día. Entonces, ¿qué podía decir? Una persona que está en otro lado, el cual tiene mejores comodidades, diría, esa persona va a ir, está profanando las cosas que son de Dios. Entonces, maldito serás. ¿Por qué? Porque habla desde la comodidad, cuando sabemos que por eso vino nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Hablemos de otro punto. Dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Bueno, menciona, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis. El día de ayer yo estuve en un live, el cual pues estaban escudriñando, ¿no? Hablando de la palabra de Dios. Entra una persona llamada Benjamín y yo dije, bueno, y menciona, no, sin religiones. Y dije yo, bueno, está bien, vamos a escuchar, a ver qué dice. Y pues lastimosamente, conforme a lo que escuché, Benjamín solo cree en la Torah, o sea, lo llamado Antiguo Testamento, el primer pacto, ¿no? Y él menciona y está cegado con que debe de seguir y de cumplir la ley, ¿no? Bueno, está bien, digamos que él lo va a cumplir. Hablemos de la otra persona, de la otra parte. La otra persona menciona, es que nuestro Señor Jesucristo ya se llevó mi pecado. Pero yo, como soy naturalmente pecador, voy a seguir pecando. Porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Porque lo dice, ¿no? El que es nacido de Dios no practica el pecado. Y yo me quedé. Y dice, sí, porque practicar el pecado es que tú cometes ese mismo pecado una y otra y otra y otra vez y te vuelves un experto. Entonces yo me quedé espantado. Yo dije, ¿qué barbaridad están diciendo esas personas? Conforme lo que hay en sus pensamientos. Y si solo hablan de lo que hay en sus pensamientos y de su buena justicia, sabemos quién los está dominando, ¿no? ¿Por qué? Para explicar esto, hablemos de ni mentiréis el uno al otro. ¿Cuántas veces en el día puede mentir una persona? ¿Por qué miente? Miente a conveniencia, ¿no? Bien, entonces digamos, digamos, no hablemos de un adolescente y de una mamá. Un adolescente está en su casa y la mamá dice, es que el pecado mora en nuestros miembros, ¿verdad? Ahí vamos a explicar ahorita, Sonia, permíteme un momento. Entonces, digamos, la mamá le encarga al adolescente, oye,
trapea, barre, trapea, acomoda los trastes, lávalos y acomoda las camas. No, yo voy a ir a trabajar. Ok, ¿no? Viendo que el adolescente no fue a estudiar a una escuela. Entonces, pues el adolescente dice, voy a dormir un rato, voy a jugar un rato videojuegos, lo hago en un ratito, ¿no? Entonces llega el punto donde llega la mamá y se pone rapidísimo a hacer todas las cosas que le pidió a su mamá y le dijo, ¿ya lavaste los baños? Sí, ya lo lavé, ¿no? ¿Ya trapeaste? Sí, ya estoy terminando de trapear, solo eso me faltaba. ¿Y los trastes? Los esconde, ya los acomodé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una persona de su buen corazón piensa que no puede mentir muchas veces en un día, ¿no? Hasta sí misma se miente. Hoy voy a ir a hacer ejercicio. Hoy voy a hacer esto. Mejor mañana, ¿no? Y dicen, ay, pero es una mentirita muy chiquitita, ¿cómo crees? Ni siquiera le estoy profanando a Dios, porque si no diría yo, ay, Dios te va a castigar cuando yo sé que Dios es amor. Entonces, ahí estaría mintiendo y profanando a Dios. Entonces tienen la ley conforme a niveles. Por lo tanto, si tiene conforme a niveles, cuando menciona la palabra que no vas a engañar, ay, es que yo tal vez sí engañé, digamos, ¿no? En una tienda donde yo di un billete grande, un billete chico y me devolvieron cambio como que si fuese un billete grande. Entonces, lo engañé. Pero mira, o sea, yo vi al presidente, al gobernador de mi estado, de mi municipio, de mi condado, como ustedes lo llamen, de mi región, el cual, estafó a toda la región, se llevó mucho dinero. Entonces, él engañó más que yo. Entonces, pues Dios tiene que perdonarme porque lo mío fue más pequeño. Así fungen las personas como mediadoras de la ley, cuando menciona la palabra, que la palabra se interpreta a sí misma. Por lo tanto, si la ley dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, ¿qué debe de ver el humano? De no mentir, de no hurtar y de no engañar al otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona puede cumplir en no engañar en ninguna vez, o como menciona esa persona, es que practicar el pecado es hacer una y otra vez y otra vez. ¿Cuántas veces has engañado? ¿Cuántas veces has mentido? Ahí está el punto. Entonces, ¿no sería lo mismo el pecar con practicar el pecado? Porque el que practica pecado hace pecado. Entonces, si haces pecado, practicas el pecado, ¿no? ¿Por qué? Nos dice nuestro Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y le contesta, ¿cuándo nosotros hemos sido esclavos? Si somos linaje de Abraham, le dicen los judíos. Pero ¿qué respondió nuestro Señor Jesucristo? Esclavos son, vamos a buscarlo, cuando menciona del pecado. Vamos a buscar. Nos lo dice Romanos, capítulo 6, versículo 17. Vamos a ver qué nos lo dice. Pero gracias a Dios a que no erráis esclavos del pecado, ¿no? Pero justamente dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ese no es el que estábamos buscando, pero miren qué vimos, ¿no? Entonces esto lo podemos encontrar en Juan, por algo lo leímos. En Juan capítulo 8, versículo 34, después de que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo que ellos no habían sido esclavos y que el linaje de Abraham eran, ¿no? Entonces Jesús les respondió, Juan 8, 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Menciona, ¿practica el pecado? ¿Qué menciona? Aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿qué diríamos de esa persona que dice, Jesucristo me quitó el pecado, como dice Hebreos 10, una vez para siempre, pero por mi naturaleza pecaminosa yo todavía peco, pero peco, no practico el pecado? Cuando vemos que lo que está diciendo esa persona es totalmente una barbaridad, ¿no? ¿Por qué? Dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces las personas, ¿cómo están? Están
bajo el pecado. ¿Se dan cuenta de eso? No pueden darse cuenta de eso, lastimosamente. ¿Por qué? Ellos quieren confiar en sí mismos, en decir, es que ya no estamos bajo las obras, estamos bajo la gracia. Pero al momento de decir que se tienen que esforzar por no cometer pecado, pero aún así van a seguir cometiendo pecado todo el resto de su vida, y que tienen que hacer algo por eso, haber un verdadero cambio. Pero, y mencionan, es que el verdadero cambio es espiritual, ¿no? Porque mi cara, sí, pero te estás dando cuenta de lo que estás diciendo. En vano vino Jesucristo. ¿Por qué? Porque no te quitó el pecado con una sola ofrenda una vez para siempre, sino que tú vas a seguir pecando toda tu vida. Entonces, de más vino Jesucristo por ti. No, pero es que yo Jesucristo lo amo. No, mencionaban también, es que todo se fundamenta a través del amor, ¿no? El que nos amemos unos a otros, eso lo mencionó Jesucristo, y Dios es amor. Pero ¿cómo te interpretan el amor? Lo interpretan conforme a ciencia, conforme a el pensamiento y el conocimiento humano. ¿Por qué? Si yo les llegase a preguntar, oye, un niño, digamos, un bebé va al infierno, va al castigo eterno, ¿qué me van a decir esas personas? Esas personas, por cosas que hacen, se hacen pecadoras, dirían, ese niño pues no va a ir al infierno, va a ir para con Dios, ¿no? Entonces, Nimrod, por eso la salvación no se pierde, es única y para siempre, pasado, presente y futuro, exactamente. Lo que no puede captar el humano es cómo habla Dios en lenguaje espiritual a través de su Hijo Jesucristo. Si nosotros sabemos que cuando estaba junto con el malhechor, él menciona, ¿no? Cuando el malhechor le preguntó y le dijo, por favor no te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿qué quiso decir? Que el malhechor creyó que él era el Hijo de Dios, el cual había venido conforme a las Escrituras, ¿no? Entonces, Jesucristo le respondió al malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hagamos énfasis en eso, hoy. Si nosotros conocemos que Jesucristo resucitó al 1, 2, 3 días, ¿por qué le dijo hoy exactamente? ¿No? ¿Por qué no le dijo en 3 días yo me llevo tu alma para con Dios? ¿No? ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? De cierto te digo que hoy, lo que Dios conoce es el tiempo hoy. Pero ¿cómo podemos ver la temporalidad de Dios? Cuando Jesucristo nos menciona, yo soy el camino, la verdad y la vida, también nos dice la vida eterna. Entonces lo que conoce Dios, que es la eternidad, ¿no? Por la culpabilidad después de pecar. ¿Qué cosa, Diógenes? Así se cumple Juan 3:16, exactamente. También se cumple lo que está en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Que nos dice el Evangelio. Que porque primeramente, dice el versículo 3 de 1 Corintios capítulo 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿no? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí, después de haber hecho lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer para limpiarnos de todo pecado, ¿qué pasó? Ya no menciona murió, menciona duermen, ¿no? Es tan maravillosa la palabra. Diógenes, no te entendí. ¿A qué te refieres por la culpabilidad después de pecar? Te refieres a que las personas tienen culpa por medio de eso, ¿no? Un pecado puro es nacer ignorante, mal pecado es crecer y no ser responsable de la ignorancia propia. Colapso, joya, corona negra. Miren, una cosa es ser ignorante a la ciencia, al conocimiento humano, y otra es ser ignorante a la palabra de Dios, que es muy distinto. ¿Por qué? El conocimiento humano, ¿qué te dice? Te habla sobre la moral, sobre cómo debes de comportarte. Si bien sabemos que los gobiernos se fundamentan por eso es que ponen, no vas a matar porque hay una consecuencia, es un delito,
No vas a robar porque hay una consecuencia, es un delito, que todo se fundamenta a través de la Biblia, ¿no? Pero quien no conoce todo eso es ignorante conforme al conocimiento de hombre. Pero el conocimiento de la palabra de Dios, que nos dice, menciona la palabra: por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad. Si tú te enfocas en lo que dice es que hay que cumplir la ley, nos enfoquemos en que dice Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La ley es pecado. Sabemos que por las transgresiones de la ley es el pecado, pero no es el pecado por el cual estás destituido de la gloria de Dios. Ay, 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 duerme el cuerpo de barro de tierra, exactamente. Del polvo eres y al polvo volverás, mas el espíritu, ya sea que tú hayas recibido el perdón de los pecados, porque nadie puede ser salvo por obras, sino por la obra de Jesucristo, porque en él se cumplió todo lo que estaba escrito, y ya lo vimos, conforme a las escrituras, y menciona otra vez, conforme a las escrituras, mas el espíritu presente con Dios, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las personas quieren esforzarse por cumplir la ley, que dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, esa persona que dice, es que yo no practico el pecado, pero miente día tras día, ya ofendió en un punto. ¿Y qué pasa? Se hace culpable de todos. Y una vez haciéndote culpable de todos, no hay vuelta atrás, ¿sabes? Pero las personas dicen, es que yo me voy a esforzar, Dios se tiene que agradar de mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios, yo te alabo, yo te amo, ¿sabes? O sea, mírame, soy pecador, yo sé que tú aborreces el pecado, pero yo soy tu hijo. Cuando realmente no se dan cuenta de lo que están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gálatas capítulo 3, versículo 10, que nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es lo que dice. Ay, dice, no hay conocimiento sin esfuerzo mismo que es dado por amor a Dios. ¿Qué pasa si uno no se esfuerza? Entonces quieres agradar a Dios conforme a tus obras. Veamos qué nos dice la palabra. Veamos qué nos dice la palabra. Bien. ¿Qué nos dice? Que somos salvos, ¿por qué? Por medio de la fe, ¿verdad? Sabemos que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Bien, lo conocemos. Entonces, podemos leer Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es don de Dios. Esto no de vosotros, porque es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. ¿Qué entiendes de esta palabra, colapso? Eso de guardar es para los galardones, para no regresar al comiendo a la carrera de la santidad. Es que ya somos santos, justos y perfectos por la obra de Jesucristo. Por eso es que menciona Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Si Cristo vive en ti, entonces, ¿qué va a pasar? Ya no vives tú, ya no vives conforme a la carne, vives conforme al Espíritu, ¿no? Sabemos que el humano tiene pensamientos intrusivos que aquí y allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú dices que todavía tienes pecado, estás en un punto aboliendo lo que dice Hebreos 10, que nuestro Señor Jesucristo, habiendo ofrecido su cuerpo como ofrenda por el pecado una sola vez para siempre, en esa voluntad nos hizo perfectos a los santificados, ¿no? Me gusta escuchar a un santo. Árbaco, gracias a Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra en el versículo 17 de Hebreos 10? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Lo volvemos a leer. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando las personas escuchan ofrenda,
van al Antiguo Testamento, ¿no? Es que antes se ofrecían la ofrenda. Si nosotros nos remontamos lo que dice Génesis en el inicio, menciona que la ofrenda que dio Caín y que no fue agradada para Dios, dice el fruto de la tierra. Las personas lo leen de manera literal y dicen, es que le entregó frutas y verduras. Cuando la tierra, cuando Dios habla de la tierra, habla de nosotros, porque nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. El fruto de la tierra, el fruto de ti, es lo que dio Caín y no fue agrado. Más Abel dio más, ¿cómo se le llama? Perfecta ofrenda, y agradó a Dios a la ofrenda y a Abel. Entonces, ¿qué dice? A ver, ahorita vamos a leer un poco de los comentarios de arriba para que podamos ir conforme, ¿no? Y ahorita voy con los demás. Los que ya leí los voy a pasar, ¿va? Dice, bueno, lo del que leí, ok. Permítame el texto, ok. Noé metió mosquitos en caray, dice Yorm. Entonces reconoce que eso no fue real, el diluvio no pasó y Noé simplemente no existió. Ay, ¿qué te digo, Jorvan? Sí, mira, si tú me preguntaras, oye, ¿de qué congregación eres? Y no te digo la congregación que tú esperas escuchar, prácticamente estarías adepto a lo que yo voy a decir. Se clasifican en 3 grupos del evangelio, ¿ok? Todo conocimiento es resultado de filtros, de prácticas y hábitos que son dignos de procurar. ¡Apa! Colapso. Si de verdad te enfocas en lo que dice en la palabra, podrás ver realmente lo que es. Todo conocimiento exige definir a más mayor conocimiento. ¿Quién escribió el Éxodo? Pues ya lo contesté. A ver, me voy a ir un poco más abajo. Y duerme de barro, ok. A ver, ok. A ver aquí, ahora sí aquí. Pablo dijo Heraldo, puedes leerlo. A ver. A ver, ¿dónde lo dice? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Vamos a ver qué dice. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué entiendes de eso, Nimrod? Dice, esfuerzo, el egoísta que piensa en su bien, quien ve más allá de su propia importancia. ¿A qué te refieres? O sea, ustedes, los secretarios, no tienen pecado. ¿Quién es secretario aquí? Los que somos justos ya no tenemos pecado. No es lo mismo ser únicos. No es lo mismo ser un único. ¿Qué? No es lo mismo ser un único, ser importante, a ser lo único importante en todo. Dios da la vida y comida al Hijo para que éste la tome, no para dársela de vuelta sin provecho. O sea que quieres a fuerza cumplir la ley, algo que es imposible para ti, ¿no? Y quieres que Dios se agrade de tu esfuerzo. Quieres que Dios se agrade de lo que tú haces. Lastimosamente, sabes que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Entonces, dice, ¿puedo saber tu opinión? Por supuesto. Vamos a buscar qué nos dice el capítulo 9 de 1 de Corintios, ¿no? Dice, 1 de Corintios, capítulo 9. No soy apóstol, no soy libre, no he venido a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Efas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derechos de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿A quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice eternamente por nosotros?
pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de nosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuántos más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Leamos nuevamente. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión se me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sobre este verso tenemos que leerlo completamente, Nimrod. A ver, ¿tú qué entiendes, Nimrod? Dice, orden necesario, lo deseable, digno de ser procurado y promovido. Ok, tarde o temprano todos tienen que reconocer y procurar un orden necesario. ¿Qué no acabamos de leer que dijo Pablo, ¿no? Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo, Colapso? ¿Cuál es esa ley de Cristo? Si bien, ¿qué dice Pablo? Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y la pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo reconocía cómo estaba su carne, ¿no? Y que estaba bajo la ley ahora de Cristo. ¿Qué es estar bajo la ley de Cristo? Sabemos que la palabra nos menciona la voluntad de Dios, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, ¿no? Y les dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Si sabemos que la palabra está en lenguaje espiritual, ¿qué significa amor? ¿No? Porque las personas mencionan es que el amor de Dios. Él siempre ha estado presente para quien dedica a aportar. Colapso. Escucha, por favor. Dice, recuérdame que Pablo dijo, hago lo que no quiero. Exactamente. ¿Qué es lo que quiere su carne?
¿Qué es lo que quiere su carne, Nimrod? Nuestra carne quiere estar acostado, deleitándose en sus deseos, alimentándose de lo que quiera. Pero ¿qué pasa? Si el hombre alimenta la carne, mata de hambre al espíritu. Pero si el hombre alimenta al espíritu, mata de hambre a la carne, ¿no? Por eso es que dice, ¿cómo menciona Pablo? Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y pone, pues asimismo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ese tema, dice propuesta de orden, colapso, escucha. Este tema es para las personas que se confunden al decir que se pierde la salvación, exactamente, ¿no? Y las personas, yo vi a una persona igual al día de ayer, creo en la noche, dice, es que nosotros debemos de procurar estar siempre en Cristo, porque si nosotros no diezmamos, perdemos nuestra salvación por no creer en lo que está escrito. Entonces, ¿cómo está usando la palabra esa persona? Está aprovechando el Evangelio, aún así ni siquiera conoce el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio para él es toda la Biblia. Entonces está aprovechándose de lo que es la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué pasa? Es obligatoriamente dar el diezmo. ¿Para qué? Si bien sabemos que Abraham dio el 10% de todo lo que él tenía, ¿a qué se refiere? Lo hizo por fe, porque sabe que todo le pertenece a Dios, mas no lo dio porque era una necesidad de que él quería darlo para estar bien con Dios. Es muy importante. La carrera es para la recompensa en el juicio. La corona es un puesto de autoridad. He dicho algo equivocado. ¿Cómo? A ver, ¿a qué te refieres? Si hablas de lo que dice colapso o como dice primera de Juan 2:1, por supuesto, vamos a leerlo. De hecho, también les iba a leer Tesalonicenses, ¿no? Ahorita lo vamos a leer. Primera de Juan 2:1. Ok, vamos a leer. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Muchas personas usan este capítulo y versículo ¿para qué? Para pecar deliberadamente y decir, es que no importa cuántas veces yo peque, Dios me perdona. Si bien sabemos que a través de Hebreos 10 menciona que y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, nosotros queremos tener a un Dios el cual sacrifique a cada día a su Hijo, ¿no? Como se hacía en el antiguo pacto. Esa persona el día de hoy pide perdón a Dios de todo corazón y pues ya queda limpio, ¿no? Porque le dijo Dios que lo iba a perdonar, ¿no? Al otro día o al otro rato ve a una mujer con deseo y para él sabe que Jesucristo dijo que cuando viera a una mujer con deseo ya había adulterado. Híjole, otra vez pequé. Dios, por favor, Jesucristo, alístense otra vez porque ahí va, digamos, ¿no? Samuelito a pedir perdón para que Jesucristo sea crucificado nuevamente, ¿no? Para que sea ofrecido nuevamente. No lo ven así, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 10? Menciona que Jesucristo, habiendo ofrecido su cuerpo como ofrenda por el pecado una sola vez, para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Desde ese momento, para siempre. Nuestro tiempo funciona, pasado, presente y futuro. Lo que conoce el hombre, para Dios que conoce el hoy, la eternidad. Para Dios todo lo que nosotros englobamos, Él lo engloba solo en uno, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona se agarra también de no hay justo ni aun uno, cuando podemos ver que hay más de 200 versículos en donde se menciona la palabra justo, ¿no? ¿Qué menciona de Abraham? La fe le fue contada por justicia. ¿Qué fue entonces Abraham? Fue hombre justo por la fe, ¿no? Vamos ahora cuando nos dice en Mateo la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Menciona
José, esposo de María, siendo justo, entonces, ¿en dónde queda todas las esas de que dice no hay justo ni un uno? Entonces la palabra se contradice. No. ¿Por qué? Porque para pasar a la justicia, ¿qué necesita ser? Necesita ser un injusto. Para pasar a la vida eterna que Jesucristo habla, si en Él está la vida, necesitas estar en la muerte, ¿verdad? Si Él es el que limpia el pecado, tú necesitas estar en el pecado. Si tú nos enfocamos en el hombre, en la parábola del samaritano, si el samaritano es el que salva, necesita haber una persona que necesita ser salvada, estar medio muerto. Entonces, ay. ¿Cómo lo ves entonces, Eliel? Dice, la nueva naturaleza va de la mano con el espíritu de fuego y poder para dominar la carne. Exactamente, como ahora vive Cristo en mí, es el espíritu de Cristo quien demanda las cosas, no por mis propias fuerzas, ¿no? Y muchas personas dicen, yo he aceptado a Cristo como mi único Señor y Salvador. Y no se dan cuenta de lo que están diciendo, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué están teniendo? Están teniendo un corazón más grande que como para decir, Dios tiene que obedecer todo lo que yo diga. Jesucristo tiene que obedecer todo lo que yo diga. Y yo no he dicho eso, ¿no? Mencionan. Pero ¿cómo lo ven? Ven a Dios y a Jesucristo como inferiores porque ellos son los que aceptan o no aceptan, ¿no? Entonces, yo sé que esa oración, ¿no? Se hizo porque todos están atribulados y todos necesitan de Dios, ¿no? Dios se perfecciona a través de nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos deja esa debilidad para que sepamos que solo dependemos de Él, pero conocemos al Dios bíblico, conocemos al Dios creador, conocen al Dios que hay en su mente. Es que Dios no puede matar a los niñitos, los bebecitos. ¿Por qué? Porque, es que ellos no han cometido pecado. Romanos 7:7, Santiago 2:10 y Gálatas 3:10, ¿no? Ay. Dice, por supuesto, no me refiero a practicar el pecado. ¿A qué te refieres, Eliel? Nos ha dado un espíritu de dominio propio. Y es que no es por ti, Nimrod, es por el espíritu, ¿no? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando uno quería ir hacia Él? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? No dijo, acéptenme, ¿no? Procuren ustedes decir, acépteme como su Señor y Salvador, ¿no? ¿Qué dice? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarte a ti mismo? Negarte a ti mismo es desecharte completamente, que lo que hay aquí no exista completamente para solo que entre la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir ser como niños. Dice, si Jesús vino por los pecadores, entonces ¿quién vino por los justos? Jesús vino a los suyos y no le reconocieron. ¿Qué pasa? Te voy a explicar, Diógenes, por qué Jesús vino a los justos y no le reconocieron y por qué vino a los pecadores. Si bien sabemos que antes estaban los fariseos, estaban los escribas y estaban los intérpretes de la ley, ¿no? Eso lo tenemos claro. ¿Qué eran ellos? Ellos habían sido, desde muy pequeños, habían sido enseñados a través de que supiesen toda la escritura, ¿no? Pero cuando Jesucristo vino, ellos lo reconocieron porque menciona a Jesucristo, ¿no? Y menciona a Pablo que todo lo que estaba escrito hablaba de mí, menciona Jesucristo, ¿no? Lo que está escrito y lo que decían los profetas hablaban de mí, ¿no? Pero si hablaban de él, porque justamente ellos, los que más sabían todas las escrituras, no le reconocieron. Y es más, nuestro Señor Jesucristo les llamó sepulcros blanqueados, nidos de víbora, ¿no? Por cuanto profanan el templo de mi Padre, ¿no? Eso fue lo que dijo. Entonces, ellos eran justos, ¿por qué? Porque seguían siendo su justicia a través de la ley de Moisés, ¿verdad? Eran justos por la ley de Moisés, por las obras eran justos. Entonces, no vino a los justos, a los que ya se creían justos. Vino a los pecadores. Y si bien, Diógenes, tú antes de recibir la salvación, ¿qué eras? Eras un pecador. ¿Pecador porque hacías pecado? No. Pecador por cuanto naciste
pecador. Un pecador peca porque nace pecador, no se vuelve pecador porque peca. ¿Por qué? Porque ellos mencionan, las personas mencionan que se hacen pecadoras porque practican el pecado o porque hacen pecado. Pero no, Salmo 51:5 lo menciona: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El rey David sabía que desde que estaba naciendo era pecador, no porque ya había hecho. Entonces, un bebito, si él no, Dios no le brindaba la fe para salvación, ¿qué iba a pasar? El rey David iba a la condenación eterna, ¿no? Menciona la palabra: por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Vamos a leerlo completamente. ¿Qué nos menciona? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia, gratis. No dice esfuérzate para que la puedas obtener. Dice gratis, gratuitamente por su gracia. Y dice mediante la redención. ¿Qué significa redención? Liberar, rescatar, pagar. Mediante la liberación que es en Cristo Jesús, mediante el rescate que es en Cristo Jesús y mediante el pago que es en Cristo Jesús, ¿no? Las personas lo pasan de largo porque a veces no conocen. Dice: esa es la razón por la que Dios mandó a su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y si Jesucristo dijo que se cumplió todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿qué vino a hacer Jesucristo? Vino a cumplir todo lo que para el hombre había sido imposible, ¿no? Dios sabe que Cristo murió en una cruz por tus pecados, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Exactamente, ese es el Evangelio, de hecho, ¿no? Entonces, las personas como ven: Cristo sí murió por nuestros pecados, pero yo todavía tengo pecado. Porque la palabra dice, nuestra naturaleza es pecaminosa, y se enfocan haciendo que Cristo vino en vano por ellos. Porque si quitó el pecado, lo quitó, y menciona una vez para siempre. Pero ese para siempre no es efectuado en esas personas. Y dicen: si vino, pero yo todavía tengo. Entonces, de más vino Jesucristo. No puedo opinar, solo escucho, estoy cocinando. Ok, no pasa nada, Sonia. Provechito. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas en ciertas congregaciones, ¿no? Por no decir exactamente solo una, mencionan que ahí está el Espíritu Santo de Dios cuando empiezan a sentir emociones, cuando sienten frío, cuando sienten calor, cuando empiezan a sentir escalofríos, cuando cantan, cuando bailan, cuando hacen un montón de cosas, cuando imponen manos hacia una persona y esa persona se sana. Y dicen: aquí está el Espíritu de Dios, la verdadera iglesia. Somos pecadores, pero esta es la verdadera iglesia. Cuando iglesia significa congregación de los justos, la esposa de Jesucristo. Entonces, si dice justos, no habla de los impíos, no habla tú siendo pecador. Si tú eres pecador y esa iglesia, mencionada malmente iglesia porque no es iglesia, esa iglesia está llena y plagada de pecadores, Dios sabemos que aborrece el pecado, por lo tanto, Dios no está ahí. Y podemos leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 8 en adelante. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, ¿no? Lastimosamente están bajo la mentira y ellos se mencionan pecadores aún. Entonces, ¿cómo es que la presencia de Dios está ahí? Si cuando Dios tiene la presencia ahí, lo podemos conocer a través de cuando se entraba al altar, ¿no?
Conocemos que solo podía entrar el sumo sacerdote y antes de entrar tenía que limpiarse, ofrecer expiación y holocausto por el pecado y limpiarse de manos, de pies y hasta cambiarse sus vestiduras de un solo hilo. ¿Por qué? Porque conforme a la ley decía que cualquiera que vistiera de 2 hilos distintos ya estaba infringiendo la ley, ¿no? Ese es el punto. Y las personas que hacen prefieren creer en lo que les están diciendo. Digamos, un líder de congregación prefiere creer en lo que él le dice porque él es el enviado de Dios. Él dice que es el enviado de Dios, entonces yo le creo. Cuando la palabra nos dice, maldito aquel que confía en el hombre. Y ciertamente yo te lo digo, no confíes en mí. Confía en lo que está escrito. No confíes en ti porque no te has englobado a ti como hombre, ¿no? Entonces no confíes en ti. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, no confíe en sí mismo, no ponga su apoyo ni su prudencia en sí mismo, solo en la palabra. El pecado de un miembro nunca frenó el plan de Dios. Pedro pecó, Judas pecó, pero el plan de Jesús siguió. Anderson. De hecho, ¿qué pasa? No sé si conoces que Pedro era el apóstol que más confiaba en sí mismo, ¿no? Y cuando ya, lo he repetido tantas veces, ¿no? Cuando ya habían agarrado a nuestro Señor Jesucristo, bueno, antes les dijo, cuando pase eso, todos ustedes se escandalizarán. Entonces Pedro mencionó, yo no, yo te digo que yo no me voy a escandalizar, confiaba en sí mismo, no en la palabra de Jesucristo. Entonces, ¿qué le dijo Jesucristo? Antes de que cante el gallo 3 veces, antes de que cante el gallo 3 veces me habrás negado. Y Pedro dijo, no, yo no te voy a negar, es más, daré mi vida por ti. Sabemos qué pasa, ¿no? Pedro se escandaliza, lo niega una vez, lo niega 2 veces, le dice, yo no conozco esa tal por cual, ¿no? Lo niega una 3.ª vez y canta el gallo. ¿Y qué apareció en ese momento en Pedro? El verdadero arrepentimiento, y dijo, todo lo que había dicho mi Señor Jesucristo, así se hizo. ¿Y qué pasó? Dejó de creer en sí mismo y solo a la palabra. Entonces, efectos, creo que te refieres a Efesios 4, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Todas las personas quieren confiar en sí mismos. Lastimosamente, así está toda la humanidad. No cree a la palabra, cree a lo que hay en sus pensamientos y a acomodar a Dios conforme a lo que ellos creen. Ay. Dice, también le dijo que oró por él para que su fe no falte y confirme a sus hermanos. Ojo, exactamente. ¿Se cumplió entonces la palabra de Jesucristo? ¿Se cumplió? Dice Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32, y este va a ser lo último que vamos a leer porque ya estamos más de 1 hora. Recuerden que estamos aquí todos los días y quien quiere ir a ver este live a manera de repetición, pues lo tenemos en la plataforma roja con este mismo nombre, Justo por la Fe, y la misma foto de perfil. Entonces, déjame entender esto. Dios se cansó de la ignorancia de los hombres, por eso envió a Jesús. Menciona la palabra que Dios vio que había mucha maldad en el hombre a resolver algo que por el hombre mismo jamás iba a pasar, ¿no? Y ciertamente muchas personas dicen, es que Dios ya lo sabía y ¿por qué no nos dejó que no pecáramos, ¿no? Quiere intrometerse y ponerse por encima corrigiendo a Dios, ¿no? Sabemos que Dios hace todo esto para que Dios pueda tener misericordia de nosotros y para que su gloria sea mostrada, ¿no? Dice que no es el tema, pero aún juega Bravo, perdón, jugamos en la otra cuenta, no sé quién eres, pero es la otra cuenta, la de Benja. Ok, vamos a leer. Entonces Jesucristo vino por mandado de Dios a hacer su voluntad, que todo aquel que le crea tenga vida eterna, y menciona, y yo lo resucitaré en el día postrero. Si yo les menciono a todas las personas que están bajo la ley, ustedes están bajo maldición, están muertos. Ellos creerían que están muertos, no creerían que están muertos, por cuanto ellos respiran por este cuerpo, hacen y sienten, ellos no se ven muertos. Pero cuando Dios menciona que el día que de ese árbol de la ciencia del bien y del mal comieren, ciertamente morirás, ¿no? Sabemos que Adán y Eva comieron.
se vieron muertos. Ellos no se vieron muertos, pero Dios como los vio muertos. ¿En qué? En espíritu. Cuando no habían comido de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, estaban así en un mismo corazón con Dios, estaban en la vida. Cuando fueron destituidos de la gloria de Dios, se alejaron de la vida y por lo tanto están en la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todas las personas creen que el pecado es lo que hacen. Si bien las transgresiones de la ley es pecado, pero no es lo que los mantuvo destituidos de la gloria de Dios. Y si nacen pecadores, ¿qué es el pecado? Es la incredulidad, por cuanto la palabra de Dios no estaba en el corazón. Si sabemos que Adán le habló a Eva diciéndole lo que Dios le dijo, de todo árbol del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso mismo se lo dijo a Eva. Y cuando la serpiente le pregunta a Eva, la serpiente, siendo el engañador, viene y le dice, con que Dios os dijo que de todo árbol no podéis comer, ¿no? Le estaba probando. ¿Y qué dijo Eva? Dijo, no, nos dijo que del árbol que está en medio no le vamos a tocar ni lo vamos a comer porque ciertamente vamos a morir. Si nosotros conocemos la palabra, ¿qué es lo que dice? Dios en el centro del huerto pone el árbol de la vida. En algún otro lugar pone el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que de todo árbol pueden comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué responde Eva? Que en el centro estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Dios tenía el centro, el árbol de la vida, para Eva, allá donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, esa era la del centro. Entonces la palabra de Dios estaba en el corazón de Eva, no estaba en el corazón de Eva. Y además dice, si lo tocamos y lo comemos, cuando Dios dijo que si lo comían, ¿no? Consumían. Las personas, bueno, ahorita te respondo, Diógenes, no te preocupes. Entonces, ¿qué pasa? La serpiente le responde después de eso, no moriréis, cuando Dios dijo que iban a morir. Entonces, ¿cómo podemos identificar que Satanás está trabajando a través de ti cuando es contrario a la palabra? Si Dios dice moriréis, Satanás dice no moriréis. ¿Pero por qué pasa eso? Por cuanto la palabra de Dios no está en el corazón del hombre, está incrédulo a la palabra. Puede decir Dios, puede decir Jesús, puede decir Yahvé, puede decir Joshua, Jesús en el idioma que él lo menciona. Si no conoce el significado del nombre, probablemente no cree, ¿no? Y por cuanto es contrario a la palabra, no cree. Dice, este es el reino donde permitió Dios por su misericordia no destruir a Satanás, y este mundo es su reino. Exactamente. Recordemos que cuando Satanás provocó casi un golpe de estado, nosotros sabemos qué significa. Satanás fue lanzado a la tierra, se menciona, ¿no? Él y todos sus ángeles. Entonces, ¿en dónde está la tierra? Dios sabía que nosotros íbamos a pegar a través de eso. Dice, Dios dador, solo quiero que vivas y procures la vida y promuevas la vida y le enseñes a vivir. Pero ¿qué es la vida, colapso? Ese es el punto. Dice, entonces fuimos creados con el fin de que nuestra oportunidad no es la de Él, o sea que le molesta. ¿Cómo? No entiendo, Diógenes. La vida eterna en el Hijo de Dios. Sí. Eres testigo, cristiano, pente, etcétera. Solo los catos ponen qué religión son. Yo soy seguidor de Cristo, pescador. Entonces, bien, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32, como nos lo dijo una persona que ya me olvidé quién era. Nuestra oportunidad. Bueno, ya lo había leído. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se agregaron a la lasciva para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por los enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y conforme al Espíritu de Dios.
es por ti que vas a pasar todo esto, no es por ti. Por lo cual, desechado la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Qué es la verdad? La verdad es decir que yo no miento. La verdad es decir, no debemos de decir de mentiras ni nada de eso. ¿Qué es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que combatir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que es lo bueno, a fin de dar gracia a los oyentes, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con los que fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malediencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cómo compartirías el perdón? Quien me haya dicho lo de Efesios, ¿cómo compartirías el perdón? Es para los ladrones que pueden diezmo. Dice, la verdad es la palabra de Dios, exactamente. Y si entendemos que Satanás no engañó a Jesús en el desierto, todo lo que decía era cierto. Jamás Satanás no mentía a Jesús en el desierto. Es que mira, muchas veces quienes tienen que poner quiénes son, que congregación solo de pecadores. Mira, pescador, te voy a explicar. Para tú decir de qué congregación eres, ¿qué vienes a preguntar? Si es de mi congregación, me es agradado. Si son de alguna otra congregación, los voy a ver con los ojos hacia abajo, ¿no? No. Si bien sabemos qué significa iglesia, la iglesia significa congregación de los justos. Si en esa iglesia mencionan, somos pecadores, todos somos pecadores, yo soy pecador, no es la verdadera iglesia, ¿no? La verdadera iglesia es en espíritu. Si bien sabemos, la iglesia es la esposa de Jesucristo, ¿no? Bien, entonces el perdón por el cual nosotros fuimos perdonados, y es lo que nosotros vamos a decir, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese es el perdón, el evangelio. Para enseñar de alguien hay que saber quién me enseña. Bien, nosotros enseñamos el evangelio. ¿Tú conoces el evangelio, pescador? ¿Por qué? Ciertamente la palabra menciona que hay muchos ciegos guiando a más ciegos. Hay personas que son pecadores guiando a más pecadores a cómo no tener pecado. Pero mencionan, nuestra naturaleza es pecaminosa y no podemos quitarnos el pecado. ¿Y quiénes somos nosotros? Te pregunto a ti, ¿quién eres tú? ¿Eres pecador o eres justo? Responde. Así vamos a poder responder a todos tus cuestionamientos que también tienes, no te preocupes. ¿No? Entonces, pues vamos a esperar tantito que nos responda y también ya es hora de marcharnos, ¿no? El día de mañana vamos a empezar con Génesis capítulo 6 del versículo 1 en adelante. El perdón sería el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, vamos a leerlo eso. Ay, 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 a ver, para que me entiendas, Eliel. Bien, si yo te pregunto, Eliel, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Qué me podrías decir? El que me calumnia, ¿cómo? A ver, explícate.
A ver, dice, yo aprendí del testigo cristiano, luz del mundo, y tú quién eres, la sombra, cada máscara que tiene que pone, ¿qué? Toda persona que se cruza en tu camino, ¿ok? Con el que tengo problemas. Ok, para eso tenemos que leer lo que dice, lo que le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo que le dice este intérprete de la ley. Bien. Bien, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a través de lo que dice la palabra, nos vamos a la parábola del samaritano. Vamos a leer qué nos dice, y aquí podemos encontrar qué nos dice Dios. Vamos a ver. Para que prestes atención, el que para ti sería que yo sería tu prójimo, ¿no? Digamos que tú tienes un problema conmigo, yo sería tu prójimo, y para mí tú serías mi prójimo, ¿no? Así lo entiendes. Ok. Vamos. Entonces dice, Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Aquí vemos que en el otro dijo para tentarle, y aquí menciona para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesucristo le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo, el intérprete, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesucristo, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Veamos qué dice el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? No, aquí nos responden la duda, ¿quién es el prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de él y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. Y le responde, ¿no? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué significa? Sabemos por qué responde, sabemos por qué está escrito que aconteció que un sacerdote descendió a él. Descendió. Pero menciona que el samaritano venía de camino, ¿no? Y fue movido a misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Dice que vendó sus heridas con aceite y vino. ¿Qué representan el aceite y el vino? Representan el Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando menciona que quién era el prójimo, dice que el que usó de misericordia. ¿Quién? El samaritano. Si bien sabemos que esto es sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién vino a salvarnos y a limpiarnos de todo pecado? Quien no se podía salvar a sí mismo, como el hombre medio muerto, él usó de misericordia para salvarnos. Entonces, el prójimo, ¿quién es? El que fue movido a misericordia. ¿Quién está allá arriba y solo hay un prójimo? Dios, Jesucristo, ¿no? Samaritano porque venía de Samaria. Ese es el punto, el que las personas ven que el prójimo son ellos mismos o el prójimo es el que tienen enfrente y se enfocan en bellas, tú lo mismo, cuando un intérprete de la ley jamás podría salvarlo.
El prójimo es el que fue movido a misericordia. ¿Quién es el misericordioso bíblicamente? ¿Quién? Es Dios. ¿Y a través de quién usó su misericordia? A través de Jesucristo. Entonces, si estábamos como el hombre medio muerto con necesidad de ser salvados porque por nosotros mismos no nos podríamos justificar por medio de las obras por cuanto el pecado moraba en nosotros, mandó a su Hijo como el Salvador de nuestros pecados. Y responde, ¿no? Llamarás a su Hijo Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, Jesucristo, ¿qué significa? Salvador de los pecados de su pueblo. No hay más. El prójimo es Dios. ¿Tú puedes ser como Dios teniendo aún pecado? Ese es el punto, ¿no? Las personas quieren interpretar porque ellos quieren la necesidad de hacer. Y yo conozco esa necesidad. Yo también estuve en ese lado. Yo también estuve en ese lado en el que yo quería hacer, ¿no? Y si ven todos los intérpretes, todas las personas los fariseos, todos los que se le acercaban a Jesucristo le decían, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Conocían que Él lo sabía, pero ellos querían hacer algo. Cuando Jesucristo menciona todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, que decían los profetas y lo que están en los salmos, se cumplió en Jesucristo. Está maravillosa la palabra, ¿no? Entonces, pues bueno, los judíos no querían la sanidad. De hecho, exactamente eso, Eliel. Sí, históricamente que los judíos eran enemigos de los samaritanos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que fue movido a misericordia? Entonces, ¿tú qué entiendes? ¿Entiendes por la óptica de las obras en el que tú tienes que hacer o entiendes por la óptica de la gracia en donde todo ya está hecho? Jesucristo ofreció su cuerpo por el pecado una sola vez para siempre. En eso hizo perfectos a los santificados, que es en esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad de Dios, el que le envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Si tiene vida eterna, por lo tanto ya no tiene pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ofreció su cuerpo una sola vez para siempre. Ya no hay más ofrenda por el pecado, lo dice el versículo 18 de Hebreos 10, donde hay remisión de estos, porque Jesucristo pagó por el pecado, ya no hay más ofrenda por el pecado, ¿no? Porque nuestro tiempo, ¿cómo funciona? Sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Tú no puedes conocer el fin de tu vida, pero Dios lo conoce. Entonces, ¿qué dice en el versículo 17 de Hebreos 10? Añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Eso qué quiere decir? Si Dios es omnisciente, es omnisapiente y es omnipotente, ¿no? Conoce hasta dónde va a estar toda tu maldad, pero Jesucristo ya pagó todo por eso. Dice, Dios dijo consumado es. Jesucristo dijo consumado es. ¿Qué quiere decir? Que todo fue cumplido en su totalidad. Estoy de acuerdo, no debemos pecar. No pecamos, porque Jesucristo ya pagó por el pecado. Si tú dices que tienes pecado, ¿qué pasa? Eres pecador y no has conocido a Dios. Y se enfocan mucho en el que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Si bien conocemos eso, ¿para qué es? Para que conozcas tu condición y te enfocas en uno y en más de 200 versículos que dicen que hay justos, ¿no? Todos los apóstoles son justos, entonces si no hay justo ni a uno ni ellos fueron justos. José, el esposo de María, menciona la palabra, José era justo, entonces José no era justo. Abraham, su fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿Abraham no fue justo? ¿Qué pasa? El hombre se enfoca en lo que quiere y en sus deseos para que él quiera hacer, porque de la abundancia del corazón habla de la boca. ¿Qué hay en su corazón? Pecado. Eso es lo que hay. Primera de Juan 1, 3, 6. Ok, Juan 3, 6. Vamos a leerlo. Por eso pedir perdón como los que estuvieron al lado de Jesús en la crucifixión, uno de ellos, pedir perdón por algo que ya está perdonado es no creer en la obra de Jesucristo. Ese es el punto. El humano naturalmente quiere pedir perdón a Dios, pero el perdón de Dios ya se nos ha sido efectuado a través de Jesucristo. El perdón de los pecados, ¿no? ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 16? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces,
Hay muchas personas, como lo que le dije al inicio, ¿no? Las personas se enfrascan, es que el pecar y practicar el pecado no es lo mismo, como que si ellos no cometiesen a cada rato, no faltaran o ofendieran a la ley a cualquier instante, ¿no? Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, ¿no? Gálatas 3:10, porque cualquiera que esté bajo las obras de la ley está bajo maldición. ¿Por qué no lo ven eso? Ay, no, es que la palabra de Dios a veces se contradice. Pero no, lo que se contradice es lo que está aquí. Te está diciendo toda la palabra. Ve tu condición. No puedes salvarte por medio de las obras. No es de las obras para que nadie se glorie, dice Efesios 2:9, perdón. Entonces, ¿por medio de qué nos salvamos? Por medio de la fe. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice que es la fe? Aquí está, la fe que es, menciona Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Creo que lo que no cuadra a las otras religiones es que quieren hacerte creer que sigues pecando exactamente igual que él. No toleran que ya no sientes culpa exactamente. La culpa del pecado, ¿dónde la tienen? Aquí, ¿no? Menciona la palabra, no sé si ustedes saben, la circuncisión. La circuncisión, de manera explicatoria, ¿qué es? La circuncisión es quitar el exceso de piel del glande y que se retraiga, ¿no? Para no tener ese exceso de piel. Y es lo que supuestamente leen las personas en el Antiguo Testamento. Pero sabemos que a través de la palabra, se los voy a leer, lo dice Pablo. Lo dice Pablo, Romanos capítulo 2, versículo 9. Versículo 29, perdón. Romanos 2, versículo 29. Y mencionan, ¿dónde está el verdadero pueblo? ¿Quiénes son los judíos? ¿No? Sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Quién es el verdadero judío? El que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y que entiendas que no hay que hacer nada exactamente. El cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es Jesucristo. Pregunta, ¿estas personas que piensan que se pierde la salvación son nacidos de nuevo o no? Pues no han nacido de nuevo, ¿no? Se lo dijo Nicodemo a Jesucristo y vamos a verlo. Dice Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo veía a Jesucristo? Dice, lo que yo les hablo son espíritu y son vida. El hombre como ve, como Nicodemo, por la óptica de las obras y de hombre, no del Espíritu de Dios. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Espiritualmente, ¿qué significa agua? Significa palabra de Dios, ¿no? No es el simbolismo, ¿no? Que se hace memoria del pecador seco, pecador se moja, pecador mojado, ¿no? No hay ningún cambio. Entonces, ¿qué dice? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo,
como dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en día muchas personas, mucha sabiduría humana de las escrituras que dicen ser nacidos de nuevo, no son nacidos de nuevo. Conocen, los fariseos, los intérpretes de la ley, los escribas, conocían perfectamente toda la escritura. Mas Jesucristo que les dijo, sepulcros blanqueados, nidos de víboras. Ese es el punto, ¿sabes? Las personas quieren interpretar lo que hay a través de la palabra de Dios cuando todo es discernimiento espiritual, ¿no? Y si uno les menciona lo que dice, dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, ¿qué dicen? Entonces, lo que dice Dios a través de que todos nacen pecadores, a través de la palabra, no pone a los niños, ¿verdad? Porque los niños no tienen pecado. Entonces, ¿en qué están? Bajo las obras, creyendo que pecan porque hacen pecado. Cuando la palabra dice, eres pecador y por eso cometes pecado. Amigo, es cierto, los textos tradicionales son buenos, la gente ya conoce, sabe lo bueno y lo malo. ¿Para qué? De nada le sirve de nada le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma, ¿no? Entonces, está la hermenéutica, la ¿qué más? No me acuerdo qué más, cómo se les llama, pero quieren conocer todo lo que hay en la Biblia, quieren saber absolutamente todo. Y por medio de eso, ¿no? Crece el ego del hombre, pero no saben absolutamente nada de la palabra de Dios. Nicodemo era un miembro del Sanedrín. ¿Y qué le dijo Jesucristo? ¿Eres tú maestro de Israel y no conoces esto? La palabra dice de pecado por cuanto no creen en mí, exactamente, la incredulidad por cuanto la palabra de Dios y de Jesucristo no está en sus corazones. Ese es el pecado. Pero el hombre quiere decir, Jesucristo me limpió de pecado, pero yo todavía peco. Hola, defensa personal, saluditos. Entonces, pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana a partir de las 8:30. Yo sé que hoy estuve un poco tarde, se me pegó la chamarra. El gente conoce la carne y se opone. Entonces nos vemos el día de mañana para leer. Hoy leímos Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 32. Mañana vamos a leer Génesis capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Entonces, pues nos vemos mañana. Recuerden que todos estos live se suben a través de la plataforma roja a manera de repetición. Y aquí en TikTok, en el perfil, tengo un video de cómo ustedes pueden ir a buscar ese canal, porque como no es nuevo, no aparece de primera instancia. Pero si ustedes buscan Justo por la Fe, así como está ese nombre, y debe tener esta misma foto de perfil, les aparece un perfil que se llama Justos por la Fe. Tiene la foto de él y pues él también conoce el Evangelio. Entonces, quien predica la vida, pues no importa de quién venga, si es Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, hasta mañana, mi hermano. Bendición, bendición. Diógenes, soy judío, convivo con algunos cristianos. Si hubieras estado desde el inicio, bueno, desde hace rato, defensa personal, lo que dijimos, tal vez entrarías en contrario de nosotros, pero está escrito, no lo dijimos porque nosotros, justos, santos y perfectos, exactamente, Heike. Para la próxima, desde la comunidad de Hebrea Matzri conservadora, wow, tenemos a un nacido o te convertiste. Es mi duda también. Pues puedes venir todos los días. A nadie se le niega el venir a escuchar la palabra, más excepto todo aquel que empieza a hacer insultos hacia otras personas. A eso sí los bloqueo, ¿no? Nacido en judaísmo. Ok, ya. Ok, excelente. Te espero mañana si quieres. Entonces, pues no se bloquea a nadie a menos de que empiece con palabras antisonantes, nada más para intentar desviar la atención, ¿no? Nos vemos mañana a partir de entre las 8:30 hora México. Si no puedo en ese... No lo estoy diciendo por ti, sino porque hace como 2 días lo hicimos con una persona y se lo tengo que repetir a todos para que... porque aquí solo venimos a escuchar, ¿no?
y venimos a ver la palabra de Dios conforme a lo que está escrito, y no conforme al pensamiento y conocimiento humano, ¿no? Entonces nos vemos el día de mañana en ese horario. Recuerden que todos estos lives se suben de manera completa en la plataforma roja. Me van a disculpar para los que fueron a buscar el Génesis capítulo 4 versículos del 25 al 26. No sé qué pasa, la plataforma no me permite subirlo. Lo estoy subiendo desde el día de ayer y me marca error. Entonces lo voy a hacer a través de la computadora más tarde y lo voy a subir, ¿va? Es para edificar exactamente. Saludos, Perú, desde Perú, mi esposa es de México. ¡Hala! Saluditos. Nos vemos el día de mañana. Adiós, que Dios tenga misericordia de todos ustedes. No hay nada más que pedir. Cosas terrenales, olvídenlo. Misericordia es lo principal. Adiós.